Buenas tardes, ingeniera. Somos el grupo 8 y el tema de nuestro trabajo es instrumentos de control en la producción de urea. Nuestro grupo está conformado por quienes hablan Morales Polimarcia, Rojas Poma Lisbeth, Pelata Furnicol, Huancaya Girón Ricardo y Valerino Yamoca Fernando. Bien, aquí se muestra el flowsheet del proceso de obtención de urea mediante la tecnología Toyo, que involucra stripping con dióxido de carbono. La materia prima utilizada en este proceso es amoníaco líquido y dióxido de carbono que se hacen reaccionar a una presión de 17.5 megapascales y a una temperatura que va en un rango de 170 a 195 grados Celsius, manteniendo, por supuesto, la relación molar del amoníaco total al dióxido de carbono en una relación que se encuentra en un rango de 3.5 a 5, con lo cual se va a obtener una mezcla que contiene urea, carbamato de amonio como producto intermedio y amoníaco en exceso. Luego esta mezcla se somete a stripping con dióxido de carbono, que se lleva a cabo a la misma presión que en la zona de síntesis, es decir, a 17.5 megapascales, y a una temperatura que va en un rango de 170 a 205 grados Celsius, con lo cual se descompone el carbamato y se separa en un primer gas eh, que contiene dióxido de carbono y amoníaco y en un primer efluente de síntesis de urea. Luego, este primer efluente que contiene síntesis de urea, se somete a descomposición. Se somete a descomposición primero de media presión, que está en un rango de 1.7 megapascales a 2.2 megapascales. Y aquí se separa un segundo gas y que contiene también dióxido de carbono y amoníaco, y un segundo efluente que contiene urea y también contiene dióxido de carbono y amoníaco, pero estos dos ahora en un porcentaje en peso que va en un rango de 5 a 12, ¿no? 5 a 12 porcentaje en peso para ambos. Posteriormente se somete ahora a descomposición, pero a baja presión, para separar ese tercer gas en un tercer gas que contiene dióxido de carbono y amoníaco, y se obtiene ahora una solución acuosa de urea que está libre de dióxido de carbono y amoníaco. Luego esta solución de urea va a pasar por un concentrador y un evaporador. Y los gases obtenidos anteriormente en las descomposiciones pasan a un proceso de absorción para posteriormente ser recirculados. Este es el proceso de obtención de urea mediante la tecnología Toyo por Aspenplazo. Bien, en la primera parte vamos a describir las estrategias de control para los equipos seleccionados. Por ejemplo, para el primer equipo, que es la bomba, el objetivo en la bomba es tratar de mantener constante la presión de salida, controlando el flujo que entra. Aquí hemos usado un PRC que mide la presión, la controla y la registra para tenerla como data. La estrategia usada es el control feedback, donde la variable controlada es la presión y la variable manipulada es el flujo. Ahora, el segundo equipo es el compresor. En el compresor tengo mi presión de descarga y mi presión de succión. Se colocan sensores de presión, los cuales van a converger en K. Y K va a comparar la presión de descarga con la presión de succión. La presión de descarga, por ejemplo, si la presión de descarga es muy alta, entonces K va a notar esta presión alta, por lo que luego de compararla y por lo que va a mandar una señal
para que en este caso reduzca la presión que entra y así esta presión baje y se pueda controlar. La estrategia de control utilizada es el control de relación. La variable medida es la presión y la variable manipulada es el flujo. Bueno, mis compañeros van a continuar con el desarrollo de la exposición. Bueno, vamos a seguir con las estrategias de control. En este caso, escogimos el equipo número 5, que es una columna de destilación. En este caso, el tipo de estrategia que se utilizó en este caso es la estrategia de razón, debido a que en este caso vamos a tener una razón entre el producto del destilado final y lo que va a volver al destilado, y en este caso también la razón entre el flujo de entrada y el residuo, ¿no? Que se va que va a salir y que esto va a volver a entrar, pues. También tenemos aquí la variable controlada, que va a ser el flujo y el nivel del líquido, acá el flujo, y vamos a controlar aquí en este caso con esta válvula el flujo, el nivel, ¿no? El nivel. Y la variable manipulada va a ser el flujo de ingreso, que es este acá. También tenemos el tipo de sensor, que es el nivel y de flujo, el tipo de válvula, que es el air to close. En este caso es para abrir, ¿no? Por eso es que si, por ejemplo, tenemos un flujo, demasiado flujo que, por ejemplo, acá vamos a cerrar la válvula. Si abrimos, bueno, si tenemos más flujo, que es para arriba la flechita, vamos a tener que cerrar la válvula, ¿no? Para poder controlar de que no siga aumentando y pueda, pueda abrirse y así tener un nivel adecuado, ¿no? Por eso en este caso va a ser una, indirecta. En este caso tenemos otro equipo que es el 6 que va a ser un reactor. En este caso, tenemos un tipo de estrategia que es la más común, la de feedback. En este caso, la variable controlada va a ser la temperatura. La variable manipulada va a ser el flujo, ¿no? El flujo de ingreso. El tipo de sensor es la temperatura. El tipo de válvula es un air to open. En este caso, si nosotros aumentamos el flujo, entonces vamos a tener que, bueno, si el flujo aumenta, vamos a tener que abrir la válvula para que esto, vamos a tener que cerrar la válvula para que esto deje de aumentar, ¿no? Por eso es que este tiene un tipo de acción indirecta. Ahora voy a hablar de programación PLC, en este caso el caso 2, la cual hemos tomado un equipo que es el torre de recuperación. En este caso tiene un material de acero inoxidable y nos dicen en unas indicaciones en el que hemos obtenido la información de lo que es la producción del toyo. La temperatura de operación es a 50 grados Celsius. La temperatura de diseño nos dan también a 121,11 Celsius. El volumen del líquido que es a 40.117,22 litros. Las variables vamos a tener la válvula 1 y la válvula 2 y la temperatura. En este caso podemos hacerlo de dos maneras. Como hemos practicado, como hemos hecho en el laboratorio, hemos nosotros aprendido a usar la función PID, que vamos a tener un sensor de temperatura en forma automática, en donde vamos a poner el set points, que es la temperatura de operación del reactor. Y esto de manera automática vamos a colocar que va a ser 3200 el upper clock y el vice 1600, estos 1100 y acá. Todas las especificaciones siempre van a ser lo mismo. Y vamos a poder nosotros controlar de esta manera la temperatura de operación en la cual el reactor va a funcionar. O también como hemos estado trabajando en los casos anteriores, en el caso 1 y el caso 3 o 4 que vamos a explicar más adelante, es que hemos usado el Happy Hallway, en donde vamos a poner el sensor de temperatura que se va a registrar el AI1, y si la temperatura registra o supera los 50 grados Celsius, se va a encender la alarma. Y es que no, se va a apagar, ¿no? En este caso, vamos a poner el I1 para iniciar, ¿no? Y vamos a poner la bobina acá en stop, el M1, y vamos a colocar acá la función mover, ¿no? Donde vamos a iniciar, vamos a poner nuestra sensor de temperatura, nos va a salir una resistencia R1 y esta vamos a multiplicar para que sea un número entero por 0,0378 y nos va a salir el R5. En esta condición el R5 tiene que ser mayor que 50 grados Celsius porque va a ser, ¿no? De esta manera
inicie recién, va a empezar a operar el reactor. Y si es que en este caso se va a aprender, bueno, se va a aprender y así es donde se va a dar el inicio del, en este caso del reactor que hemos nosotros utilizado, que hemos escogido acá del proceso de... Les voy a dar pase a mi siguiente compañero. Gracias. Estrategias de control del equipo 7. El equipo es un extractor. Para la variable controlada, se va a controlar el nivel. Para la variable manipulada, el flujo de salida. El tipo de sensor, el flujo y de nivel. El tipo de estrategia es estrategia feedback, feed forward y cascada. El tipo de válvula es air to close y el tipo de acción es acción directa. Ahora vamos a ver el PLC de este equipo. Ok, aquí en el PLC nosotros hemos puesto el interruptor de inicio, el interruptor de parada, el escalamiento para la temperatura AI0, el escalamiento de la presión AI1, la medición de la temperatura, medición de la presión. Ahora, para para el caso del flow sheet, dice, si la temperatura es mayor que 167 grados Celsius o la presión es mayor a 240 atmósferas, se va a encender una alarma y se va a apagar el proceso. Además, se va a encender un intercambiador de calor Y3 y una bomba Y4. Y por si acaso nosotros hemos puesto el botón para poder encender de nuevo el proceso. Ahora vamos a activar este PLC. Bien, nosotros activamos aquí el PLC del, del equipo anterior mostrado. Entonces aquí vemos que el interruptor está prendido. Eso quiere decir que el proceso está encendido. Los escalamientos de la presión y la temperatura. Ok, ahora, en el caso de que la temperatura o la presión sean mayores o menores, mucho menores que 167 grados Celsius para la temperatura y 240 atmósferas para la presión, aquí, por ejemplo, hemos puesto un valor, bueno, un valor mayor a 167 grados Celsius. En este caso, este valor es mucho mayor que, que el valor de trabajo normal. Aquí en la presión vemos que está en un valor que es menor que 240 grados Celsius. Ahora, en este caso, como la temperatura es mayor que 167 grados Celsius, entonces aquí se va a activar M3 porque es mayor a 167 grados Celsius. En este caso, como es mucho mayor, hay una anomalía y el equipo se puede malograr a esas ciertas condiciones. Entonces, para este caso, se va a encender M3. M3, ¿qué va a hacer? Va a hacer encender una alarma Y2 y se va a apagar el proceso inmediatamente. Y aquí vemos que se va a encender la alarma y el proceso va a apagar. Además, se va a encender un intercambiador de calor y una bomba. Va a ser para regularizar el proceso. Aquí vemos que M3 está activado. Entonces, también se va a activar la bomba del Y4 y el intercambiador de calor Y3. Entonces, de una vez terminamos de corregir las anomalías de este proceso, podemos encender de nuevo el proceso. Ahora, si por si acaso la presión es diferente, o sea, mayor a 240 grados Celsius, en este caso se va a prender M6. Y al igual que M3, se va a activar la alarma y se va a apagar el proceso. Además, como se va a activar M6 en esta parte, también se va a activar el intercambiador de calor Y3 y la bomba Y4. Bueno, eso sería todo por mi parte. Buenas noches, profesora Emma. Quien le habla es la alumna
Bella Betsaida. Y en este caso voy a hablar sobre el intercambiador de calor. Bueno, para este caso del intercambiador de calor, tuvimos como estrategia de control la estrategia de feedback, ¿no? Recordemos que tenemos como variable controlada la temperatura, como variable manipulada sería el ingreso del gas al intercambiador de calor, ¿correcto? Entonces, en este caso, el tipo de válvula, en el caso de que falle el suministro de aire, tendría que ser un air to up, ¿no? Y como el tipo de acción, si en caso se elevara la temperatura a una temperatura mayor a nuestro set point, lo que tenemos que hacer es cerrar la válvula, ¿no? Por eso es que la acción es indirecta. Listo. En el cuarto equipo, que es una columna de destilación, como podemos observar, tenemos, o bueno, se utilizó como tipo de estrategia la estrategia de razón. La variable controlada es la del flujo y la del nivel de líquido, que es muy importante, es controlar esas variables en lo que es la destilación. Y para para mantener esas variables controladas necesitamos, o bueno, se puede manipular lo que es el ingreso, ¿no? En este caso, se manipula para poder, mediante la estrategia de razón, la concentración bueno, el flujo del producto se está teniendo la válvula en que es el reflujo, ¿no? En este caso, el tipo de sensores de nivel y de flujo, el tipo de válvula es air to close y el tipo de acción es indirecta. Listo. Para la programación en PLC, en el quinto caso, estamos justo entre la torre de recuperación, lo que es básicamente la torre de destilación. En este caso nos está diciendo que la temperatura de operación es de 50 centígrados, la temperatura del diseño es 121.11. ¿Por qué nos dicen esto? Porque es lo máximo que podría alcanzar la del diseño, ¿no? Pero nosotros estamos trabajando a una temperatura de 50 grados. En ese caso, lo que o sea, que se quiere realizar es mantener esa temperatura, ¿no? Entonces, se va a registrar mediante un sensor de temperatura eh, la temperatura en la cual se está llevando el reactor. En este caso, se va a activar todo este proceso mediante el interruptor 3, ¿no? Y que básicamente va a activar una alarma en caso se supere los 50 centígrados que se está registrando en esto. Simplemente vamos a convertir primero, vamos a pasar nuestro dato análogo de esta temperatura a un registro. Y ahora recordemos que el dato que registra nuestro programa es en cuentas, es por eso que tenemos que cambiarlo o convertirlo a un dato real, ¿no? Y proseguimos a compararlo. Si es que este dato supera los 50 centígrados o disminuye los 50 centígrados para poder activar nuestra alarma. En todo caso, esto se cerraría eh, o se apagaría la alarma con el interruptor número 4. Eso sería todo. Gracias por su atención.